Hola a todos, gente. Desde que hice mi teoría de lo que hubiese pasado si Goku era enviado al planeta de Bills, muchos me dijeron que haga una teoría similar, solo que con Goku aterrizando en el planeta de Zeno. Si bien, ya hay muchas teorías que dan su hipótesis de lo que hubiera pasado si estos acontecimientos sucedían, quiero dar mi punto de vista de lo que yo creo que hubiese pasado si Goku era enviado al planeta de Zeno. En cierto modo es algo bastante descabellado, pues para llegar a tal planeta, pero mejor comencemos con la teoría. Para comenzar esta teoría, tendríamos que situarnos en el momento exacto que apreciamos en el manga, con Bardock y Gine tomando en cuenta el enviar a Kakaroto al planeta Tierra, debido a que era un planeta mucho más fácil de conquistar para un ser de clase baja como Kakaroto. Todo esto debido a que Bardock veía venir una pronta traición por parte de Freezer. Sin embargo, toda la desesperación llevaría a un error de programación en la nave, el cual lo enviaría a Kakaroto a un planeta desconocido, en un viaje que tomaría mucho más tiempo para llegar a su destino. Mientras Kakaroto despegaba fuera del planeta, Bardock le plantaría cara a Freezer, el cual lo mataría junto con el planeta Vegeta, mediante su supernova. Retomando a Kakaroto, claramente, pasaría bastante tiempo hasta que la nave llegase a su destino, pero a fin de cuentas lograría aterrizar a las afueras del reino. Claramente el impacto de una nave no pasaría desapercibido, por lo que el Daishinkan, quien se encontraba vigilando, tendría curiosidad por saber qué se hallaba dentro. En la nave, se encontraría el pequeño Saiyajin Kakaroto, el cual, Daishinkan no lo reconocería ni sabría con exactitud de qué raza se trataba, pero por lo que presentía, debería de ser un ser del séptimo universo. Sin embargo, no sería algo que le importase mucho. El Daishinkan pensaría en presentárselo a Zeno-sama, y que él decidiese qué sería del niño, si muere o vive. Kakaroto comenzaría a llorar bastante, y el Daishinkan lo alzaría con sus brazos y lo miraría con una mirada aterradora, que dejaría atónito al pequeño Saiyajin. El Daishinkan no se guardó sus palabras, por lo que le diría que si seguía gritando, iba a desaparecer. Una vez que Kakaroto se quedara callado, el Daishinkan lo llevaría en sus brazos hasta el salón de Zeno, quien se encontraba quieto en su trono. El rey del todo vería a lo lejos al Daishinkan con algo en sus brazos. Zeno decidiría levantarse e ir con el Daishinkan para preguntarle quién era el sujeto que sostenía en sus brazos. El Daishinkan le diría que desconoce por completo al sujeto, y que por razones desconocidas terminó en el reino al aterrizar su nave. Zeno le diría al Daishinkan que le entregue al niño, el ángel le daría al niño, y Zeno lo sostendría en sus brazos, viéndose fijamente con el Kakaroto, el cual soltaría una sonrisa, expresión que logró sacar una sonrisa de Zeno. El rey de todo le preguntaría al Daishinkan si podía quedárselo, sería un buen compañero con el cual entretenerse en ese aburrido trono. El Daishinkan le diría que es bastante maleducado, pero con un poco de educación y enseñanza quizás se vuelva alguien bueno y poderoso. Zeno le preguntaría al niño cómo se llamaba, y Kakaroto no sabría decirle cuál es su nombre, por lo que Zeno decidiría ponerle un nombre propio, siendo Goku el elegido. Después de eso, le diría al Daishinkan que ya podía marcharse. Un rato después, Zeno le mostraría y contaría cuál es su trabajo. Goku no entendería muy bien, y se subiría encima de él. Zeno comenzaría a volar y jugar con su nuevo amigo, Goku. El rey del todo le preguntaría al pequeño Saiyajin qué le gustaba hacer. Goku nuevamente no tendría respuestas, hasta que Zeno le preguntase si quería tener un combate con él. Obviamente Zeno no usaría ni una pizca de su poder, pero sabría que a Goku le gustaban las batallas, cuestión por la que le pediría al Daishinkan que lo entrenase. Desde ese día, pasarían bastantes años. Goku tendría un gran crecimiento, y desde corta edad, por los entrenamientos del Daishinkan, alcanzaría niveles comparables al de un dios. Además, se volvería alguien que le tendría mucho respeto a Zeno y al Daishinkan. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que Goku le preguntara al Daishinkan de dónde venía realmente. El ángel no sabría cómo responderle, pues, existían 12 universos, y fácilmente pudo venir de alguno de estos. El Saiyajin le preguntaría si no había manera de saberlo, por lo que el Daishinkan le diría que podría convocar a todos sus hijos que eran los ángeles de los dioses, y ahí, que ellos aclaren sus dudas. El Daishinkan convocaría a todos sus hijos, los cuales, se sorprenderían de que haya un humano en el reino de Zeno. El Daishinkan les presentaría a Goku, y posterior a ello les contaría lo que sucedió hace unos cuantos años, seguido de la pregunta de cuál universo provenía.
Whis, uno de los hijos del Daishinkan, vería la cola de Goku, y rápidamente lo identificaría como un Saiyajin del séptimo universo, pues, los Saiyajines del sexto universo no poseían cola. El Daishinkan, con una sonrisa, le diría a Goku que todas sus dudas se encontraban aclaradas. El Saiyajin le preguntaría al Daishinkan si era posible viajar al séptimo universo, y si no habría problema en conocer a los seres de su raza. La cara de Whis cambiaría completamente. Whis le diría a Goku que todos los Saiyajines habían muerto a manos de Freezer y por órdenes del dios destructor Bills. Goku se quedaría atónito, y le preguntaría si podía fijarse si por lo menos había algún Saiyajin. Whis se fijaría en su bastón, si quedaba como mínimo un Saiyajin, teniendo la enorme sorpresa de que se encontraban dos Saiyajin con vida, y uno de ellos había viajado al planeta Tierra, en busca de él. Goku le pediría por favor al Daishinkan y a Whis de ir al séptimo universo, para así, conocer a los demás guerreros de su raza. Whis no se negaría, y le preguntaría a su padre qué pensaba. El Daishinkan le diría que no habría problema, él y Zeno se quedarán esperando tranquilamente. Pero, ¿qué pasará con los Saiyajines? Todo esto lo veremos en una segunda parte. Bueno gente, hasta acá llegó la primera parte de la teoría. Les dejaré una meta de 400 likes para continuarla. Tampoco se olviden de dejar su comentario pidiendo un saludo, ni se olviden de activar las campanitas para estar al pendiente de mis vídeos. También los invito a ver otras teorías hechas por mí que se encontrarán en la descripción y tarjetas. Por último, les agradezco mucho por ayudarme a alcanzar los 37.000 suscriptores, cada vez estamos más cerca de los 40.000, en serio muchas gracias. Ahora ya sin más nada que decir, me despido, adiós.